Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Todos necesitamos ayuda alguna vez, y Ghost no ha sido la excepción. Si 2022 ha demostrado algo en el metal, es que Ghost es la banda más celebrada y comentada de toda su generación. Con el álbum Impera arrasó en las listas de éxitos de todo el mundo, y han tocado en grandes lugares de Estados Unidos y Europa. Es difícil pensar en otra banda de metal que haya surgido a principios de la década de 2010 y que haya cosechado un éxito tan grande. Y fue nada menos que James Hetfield quien estaba cantando alabanzas a Ghost desde el principio. Los apoyó en los primeros shows y una gran parte de Metallica tomó a la banda bajo su ala en los años siguientes. Fue en el año 2011 en la edición sueca del festival Sonic Fair donde, vistiendo una de las primeras camisetas icónicas de Ghost, se le preguntó a Hetfield sobre su amor por la banda, cuyo entusiasmo aún estaba en pañales. I'm in their fan club. Yeah? No, I had no idea what they looked like until I saw the video. Oh, I heard their music first and thought it was very great, very unique, very melodic, and a breath of fresh air for metal. Tobías sobre este hecho comentaría: en realidad estábamos en un avión en ese momento, así que cuando aterrizamos encendimos nuestros teléfonos y llegaron todos esos mensajes. ¡Hey! Él está usando la camiseta. Todo el mundo decía: oye, olvídate de los $20 que me debes. Menos de un año después, James haría el esfuerzo de ir y ver a la banda en vivo en San Francisco, en un lugar íntimo con capacidad para 350 personas llamado Bottom of the Hill, el 1 de febrero de 2012. Tobías dijo: James vino a vernos en nuestro primer show en San Francisco, en este pequeño lugar, que era más como una cafetería. Estábamos detrás del escenario en ropa interior. Probablemente no era la mejor manera de conocernos. Luego vino después del espectáculo. Por supuesto, estábamos en ropa interior otra vez. Ahora que lo pienso, me he encontrado con James muchas veces en ropa interior. Es una locura. El tipo es como la realeza para nosotros. Evidentemente, los shows en vivo de Ghost causaron una buena impresión en James. Estaban reservados para tocar en la primera edición del festival de Metallica Orion Music, ese mismo verano, con Hetfield presentando personalmente a la banda en el escenario y diciéndole a la multitud que estaban una de sus nuevas bandas favoritas. En 2018, James haría brillar la luz sobre Ghost una vez más, tocando CDs durante una sesión de improvisación que tuvo lugar en la sede de Metallica. Un clip de esto se volvió viral de inmediato, una vez más llevando a Ghost a la mayor base de fanáticos del metal en el planeta. La conexión entre Ghost y Metallica se llevó al siguiente nivel cuando Ghost fue elegida como apoyo principal en la etapa final de la gira mundial de Metallica, llevándolos a estadios de toda Europa. Fue una gira de la que Tobías se entusiasmó más tarde, dándole a Metallica un gran crédito por cuidarlos tan bien. Con Ghost firmemente instalado como uno de los nombres más importantes del metal moderno, Tobías, un fanático de Metallica de toda la vida, no tiene dudas sobre la ayuda que ha sido todo el apoyo de James y los chicos. Su apoyo ha sido clave, dijo Tobías. Eventualmente nos pidieron que los apoyáramos en una gira completa, así que diría que hemos tenido una especie de relación de mentor-estudiante. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.